Vamos a hablar aquí de inseguridad, qué duda cabe, es el mayor problema que tenemos hoy los peruanos y que exigimos una solución de Estado, ¿no? Una solución integral de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial y hasta del INPE, porque hemos visto también extorsiones que salen y crímenes que se coordinan desde los propios penales. Necesitamos un enfoque de género, por supuesto, que vaya a futuro, que resuelva el problema hoy sí, pero que piense también para lo que se va a venir. Y ese enfoque de género tiene que tener un plan, por supuesto, estructurado, que sea eficaz y que dé resultados. Y para eso vamos a hablar hoy con el comandante general de la policía, el general Víctor Sanabria, que ya nos acompaña esta noche en estudios. Gracias por estar aquí, general, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. General, usted tiene una tarea bastante complicada el día de hoy. Debe tener, me imagino, el trabajo menos envidiado del país. Posiblemente no el trabajo muy envidiado, sino el momento menos envidiado. También. Y en este tiempo que tenemos en la policía siempre nos ha tocado problemas muy graves, el terrorismo, la conflictividad social, la COVID-19, nuevamente la conflictividad social y ahora esta hora de criminalidad que acecha todo el continente. Pero hay algo que usted muy bien enfocó, no es un problema policial. Es un problema integral y no solamente del sistema punitivo del Estado, que están los operadores de justicia y también el INPE. No es un problema de violencia en la sociedad. Mucha gente ha comentado que han incrementado los homicidios violentos y sí, efectivamente nosotros hemos tenido, por ejemplo, 175 muertos por sicariato, que son 10 menos que el año pasado. Sin embargo... ¿De qué es esa data? ¿Está hablando del mes de enero? Del mes de enero. ¿Lo está comparando con qué? El mes de enero del año pasado. Ah, ya, pero tenemos también esa gráfica, justo hemos elaborado, sí la vamos a poner para que nos pueda explicar. Ahí hemos hecho un comparativo de los meses de enero de los años anteriores, ¿no? 2024, 23, así va bajando y claro, este mes... Pero en 2024 hemos tenido 185 homicidios. No esto es según SINADEF, es la información que nosotros tenemos, que es importante contrastarla también con la que usted como policía maneja. Todos los meses publicamos la data estadística de la actividad delictiva para que los que opinan y dan diferentes recomendaciones se basen en data correcta, ¿no? Y no creemos aspectos subjetivos. Pero lo que le decía del aspecto de fondo de la sociedad es que lo que se ha elevado son los homicidios con otro tipo de objetos contundentes, agresiones y otros, que demuestran la violencia que se está viviendo en la sociedad. Hemos podido apreciar que 2 vehículos de servicio público, 2 combis, se adelantan, uno baja, le rompe el espejo, el otro atropella. Entonces, esos niveles de violencia que tienen otros factores en la sociedad, aunados a la informalidad que genera la extorsión y el crimen organizado, son los que tienen que atacarse, como usted dijo, de manera estructural. Porque si solamente vamos a ver a la represión del Estado, vamos a llenar las cárceles de presos, pero vamos a seguir con el problema en las calles. De acuerdo. Solo para precisar, general, ¿cuál es la información que usted maneja respecto a los homicidios para contrastarla también con la data del SINADEF? Claro, el año 2024, del 1 al 30 de enero, hemos tenido 185 muertos por arma de fuego. Por arma de fuego, de acuerdo. Y este año, en esta misma fecha, tenemos 175. Perdón, la 186 es la del año pasado y 175 de este año. Ok, bueno, más o menos coincide. Se lo consultaba porque, claro, el ministro Santibáñez no confiaba mucho en la data del SINADEF, ¿no? Y el ministro de Salud ha dicho, no, esa data sí es real. Por eso también le preguntaba a usted respecto a lo que ustedes manejan, por ejemplo, ¿no? un homicidio por PAP que se ha encontrado en una vivienda de más de 2 o 3 días, ya no van por el sistema de salud, directamente va al médico legista para la necropsia. Entonces son datos que no coinciden en los diferentes sistemas. Nosotros con el Ministerio de Justicia ese año hemos publicado la información de homicidio que se llama homicidio 1 a 1, para evitar justamente el cruce de información, que haya nombres repetidos, porque a veces lo tiene el Departamento de Investigación Criminal y a la vez lo hace la comisaría y es el mismo nombre que se registra 2 veces. Entonces ya eso ha ido evolucionando, tenemos una data mucho más exacta que la maneja el Comando de Operaciones Policiales y nosotros la publicamos, cada mes la sacamos. De acuerdo, acá también la publicamos, lo del SINADEF, publicamos también la data que la Policía Nacional publica y que, dicho sea de paso, coincide, ¿no? O sea, lo que vemos al final es la realidad que nos habla de un incremento de homicidios, incremento de violencia versus los meses y años anteriores. ¿A quiénes se están enfrentando hoy, general? Porque el ministro hablaba esta semana de más de 300, o cerca, ¿no?, de 300 organizaciones criminales solo en Lima. Así es. Es lamentable que la forma de operar siempre va migrando el delito, ¿no? El delito de un hurto de vivienda pasa al robo de calle, también tenemos las estafas electrónicas y otras, pero se ha encontrado ahora esta ola criminal
con que la extorsión es una forma muy segura de conseguir dinero. No está usted en la calle, cambia de celular inmediatamente y de chip, consigue el dinero por el temor que tiene el ciudadano y no sabemos, no tenemos una data de cuántos son extorsionados y desde cuándo. Y esta se ha ido a los mercados informales primero, el transporte creo que es la mejor expresión, pero también a los mercados pequeños y a los otros sistemas que crean economías paralelas. Y esa extorsión de 5 soles, 10 soles, es un mundo usuario de 200, 300 mototaxistas, entonces las cantidades son elevadas. Y esos espacios geográficos de dominio delictivo entran en constante pelea y por eso los homicidios por arma de fuego. De acuerdo, pero ya migró también a la formalidad hace bastante, ¿no? Justamente esa forma de operar, al ser exitosa, ha visto que otras víctimas con mayor poder económico pueden entrar al sistema. Y es lo que ahora estamos viendo con las ferreterías, las librerías y los colegios. Y lo peor es que, así como hay organizaciones, también hay personas que individualmente lo hacen, ¿no? Hace 2 semanas en el Callao hemos detenido a una persona que él mismo dejaba los sobres, él mismo llamaba, él mismo intimidaba, disparaba y mataba. Ni siquiera alguien lo llevaba en la moto, él mismo en la moto. O sea, una sola persona intimidaba más de 200. ¿Más de 200? Más de 200 en el Callao. Y hay otras que sí tienen organizaciones que utilizan adolescentes para colocar los artefactos explosivos, llevar las misivas de miedo, los otros las llamadas telefónicas, ¿no? De acuerdo. Pero todo eso estamos enfrentando. Sí, y son organizaciones peruanas, extranjeras, como son más de 300 las tienen identificadas, me imagino. ¿Cuál es el porcentaje más o menos? El porcentaje es un 95% son nacionales. ¿Ya? Tenemos presencia de extranjeros en un 5%, principalmente venezolanos y colombianos. ¿En Lima o en todo el país? En todo el país. Ya. Pero se centran principalmente en las ciudades con mayor cantidad de habitantes. Lima es la primera, de ahí sigue Trujillo, con una gran influencia hacia el norte. Precisamente porque es su zona de ingreso al país. Entonces, desde Tumbes, Chiclayo, Piura, La Libertad, Chimbote y Lima son las zonas más congestionadas con actividad criminal extranjera. ¿Y qué ha traído? Una evolución en la actividad delictiva peruana que ha adoptado esta forma violenta de ejercer temor hacia sus víctimas. Y las organizaciones como los tiguerones, los choneros de Ecuador, que operan además en la frontera, ¿han llegado a Lima? Para algunas actividades. Por ejemplo, la trata de personas, todas las organizaciones criminales internacionales, que pasa desde el Tren de Aragua, el Comando Vermelho en Brasil y otras, tienen un intercambio de trabajadoras sexuales explotadas. Entonces usted puede ver que desde Centroamérica traen trabajadoras sexuales al lado del Perú y lo hacen por intermedio de organizaciones como los Tiguerones, el propio Tren de Aragua y organizaciones nacionales. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un alto nivel de minería ilegal, que se genera un punto de extracción minera y antes que aparezca un restaurante, aparece un centro de trabajo sexual. ¿Por qué? Porque hay mayor dinero, hay mayor forma de gasto y esto genera también que la trata de personas mueva a estas trabajadoras de diferentes nacionalidades, incluyendo peruanas, a través del continente. Entonces, ese es el trabajo más articulado de las organizaciones criminales a nivel internacional. ¿Y por qué no cortan la cadena si conocen el flujo? El problema es muy complicado porque interviniendo los centros de trabajo sexual podemos recuperar a las personas, ¿no? Y en un lugar pequeño hay 10, 12 víctimas. Regresarlas a su país o mantenerlas en un sistema económico del cual se alejen del trabajo sexual es muy complicado y lo vemos aquí en Lima. En Lima, lo que era antes el trabajo callejero hoy es explotado de manera sistemática y con una hegemonía en espacios territoriales que inclusive llevan al asesinato de trabajadores y trabajadoras sexuales. Exacto, porque vienen engañados, vienen para trabajar aparentemente y luego aquí les quitan todo, las encierran, las vigilan, las extorsionan y hasta las matan, algunas de ellas. Entonces, así es, es trabajo de la policía rescatarlos. Pero el rescate es bien complicado porque ¿cómo inserta usted esta trabajadora a una economía formal cuando la forma de adquirir dinero por este trabajo sexual es muy distinto y lucrativo de diferente manera? Entonces, regresar a un trabajo manual, artesanal o laboral en una empresa es muy complicado para ellos por la cantidad de deudas, entre comillas, que han adquirido y el temor constante que tienen a perder la vida. Entonces, ahí lo entiendo, ¿no? Pero a ver, por la inserción en el mercado formal y la dificultad que eso implica, no significa que las vamos a dejar a merced de esos criminales. Hay que atacar la organización criminal para que ellas puedan estar libres, ¿no? Nosotros atacamos las organizaciones criminales, de hecho el problema del INSS es uno de los ejemplos en el cual el trabajo coordinado ha permitido desarticular a 3 organizaciones criminales, una extranjera y 2 nacionales.
Sin embargo, como el espacio geográfico queda sin la actuación de una organización criminal, otras dos organizaciones criminales están peleándose por el espacio geográfico. Y usted ve que el INSE es un pequeño espacio geográfico. No tenemos la amplitud de San Juan de Lurigancho o la de Comas. Es un pequeño, 4.5 kilómetros que podría dominarse con un sistema formal. Pero ya hemos visto que evoluciona y ya la trabajadora sexual no está en la calle, sino usted camina por la calle y ahí están los stickers con los teléfonos, el tipo de personas que van a ustedes hacer. hacen su trabajo y me consta porque han capturado varias de esas organizaciones del INSE, por ejemplo, y al cabo de unas semanas ya está nuevamente ocupada por otra organización criminal con otra metodología, entonces les están sacando la vuelta a los delincuentes. El problema, por eso, es a la pregunta inicial que usted me hizo. No es solamente ver el sistema punitivo, o sea, sancionar, sino es disminuir los factores de riesgo. Prevenirlos. Entonces, ¿cómo nosotros generamos mercados informales en el caso del trabajo sexual o en el caso de la compra de teléfonos? O sea, nosotros sabemos que los teléfonos son teléfonos manchados de sangre y una gran cantidad de la población, por el número de teléfonos que roban, que es más de 1 millón casi al mes, quiere decir que por lo menos la mitad se está vendiendo. O sea, hay 500.000 personas que están comprando teléfonos manchados de sangre. Entonces, tenemos que hacer la prevención en la sociedad para cortar estos factores de riesgo. ¿El Tren de Aragua está prácticamente desarticulado, como dice la presidenta? El Tren de Aragua, en la parte violenta, que copó los espacios para las extorsiones y el cupo geográfico. El Tren de Aragua es como una membresía que en la argolla cercana a Niño Guerrero se distribuyeron en los países. Los que vinieron acá a nuestro país han sido detenidos. Lamentablemente, las formas de actuar que tuvieron, sobre todo en la zona San Juan de Lurigancho, han sido copiadas. Por eso la detención de los intocables de Bayóvar y otras que hemos tenido, cómo han evolucionado hasta en el manejo de los explosivos. Ya no el cartucho de dinamita cebado con una mecha negra y que la prende con fósforo, con dispositivos de transmisión en frecuencia de radio, activados con celular. Entonces, la tecnificación de la actividad criminal tiene mucha vinculación a esta organización internacional que ha ido minando las sociedades. Como le digo, no solamente ese problema aquí en el Perú, ya lo tiene Colombia, lo tiene Ecuador, Chile y Bolivia, y Estados ya lo Unidos. Argentina y Estados Unidos. ¿Pero está o no está desarticulado? En esta parte de la violenta lo hemos desarticulado al 90%, pero donde mantiene todavía vinculaciones, como le expliqué, es en la trata de personas para la explotación sexual. Digamos, es el único delito que ustedes tienen mapeado hoy en el que está vinculada su organización criminal. Es el que está más articulado y porque tiene una hegemonía a nivel continental. Como le he dicho, inclusive tiene alianzas con organizaciones en el lado de Brasil, como el Comando Vermelo y el Comando Capital, para el intercambio de trabajadores. Permítame, general, tenemos que irnos de inmediato a Palacio de Gobierno con la juramentación de ministros. Ahí está Talía Rosales con los detalles. Ley orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Buenas noches, Tatiana. Juramenta, entonces, en este momento, vamos a escuchar, por favor. José Antonio Salardi Rodríguez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Gustavo Lino Algancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Señor José Antonio Salardi Rodríguez, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Economía y Finanzas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden.
Juramenta entonces de esta forma José Salardi, quien es ex ministro de la Producción en el gobierno de Martín Vizcarra y además actual director ejecutivo de Proinversión. Es el nuevo ministro de Economía entonces en reemplazo de José Arista, quien participa además en este momento de la ceremonia y que estuvo a punto de cumplir un año en el cargo. Comentarte, Tatiana, que se ha informado que van a ser 3 los cambios ministeriales. El ministro de Economía, que acaba de juramentar. Hay cambio también en el Ministerio de la Mujer y en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos entonces ahora a continuar en esta actividad. 10 de la noche con 18 minutos. Juramenta entonces en el segundo cambio de este ministerio. Estamos viendo que ingresa en este momento la señora Fanny Montellanos. Es actual viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ingresa entonces y va a juramentar en reemplazo de Julio de Martini. Recordemos que él, hasta hace unos instantes ministro, asumió el cargo en diciembre de 2022. Villanos Carvajal. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Fanny Esther Montellanos Carvajal, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que le confío? Por mi fe, por el Perú que tanto amo, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Según lo que se ha anunciado entonces, corresponde ahora la juramentación al cargo del Ministerio de la Mujer. En el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 019-2025 PCN. Lima, 31 de enero. Vemos ingresar entonces a Leslie Urteaga. Recordemos que es ex ministra de Cultura, también en el gobierno de la señora Boluarte. Desde diciembre de 2022 hasta septiembre de 2024 se desempeñó en esta cartera de Cultura. Y vamos a escuchar entonces la juramentación de ella. Se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Leslie Carol Urteaga Peña. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Leslie Carol Urteaga Peña, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer
actos de corrupción el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Leslie Urteaga entonces juramenta en reemplazo de Julio de Martini en la cartera de Inclusión Social, ex ministra de Cultura, también en el gobierno de la señora Dina Boluarte. Entendemos que de esta forma entonces finalizaría esta convocatoria. Recordar y tener en cuenta que el señor José Arista, ministro saliente de Economía, y el señor Julio de Martini, ministro saliente del Desarrollo e Inclusión Social, están participando de esta ceremonia actualmente, y estamos viendo en pantalla, en este momento se desarrolla la fotografía protocolar, el saludo protocolar de los nuevos ministros de Estado entonces que acaban de juramentar. Leslie Urteaga a la cabeza del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos, la nueva ministra de la Mujer, y José Salardi, nuevo ministro de Economía. Se suma entonces a esta fotografía y este saludo el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. A quien no hemos visto participar de esta ceremonia es a la señora Ángela Hernández, quien desde abril del 2024 hasta el día de hoy asumió el cargo de ministra de la Mujer. Se invita entonces a todos los ministros de Estado, además de los ministros salientes, a participar de esta fotografía y saludo protocolar para culminar ya esta ceremonia de juramentación de nuevos 3 ministros. Tatiana. Muy bien. Ahí están entonces, más de una hora tarde de lo anunciado. Ahí está la ceremonia. Dina Boluarte, la presidenta, ha juramentado 3 nuevos ministros de Estado: Leslie Urteaga, la cartera de Mujer; José Salardi va al MEF y Fanny Montellanos al MIDIS. Urteaga va al MIDIS y Fanny Montellanos va a la otra cartera. A ver, recordar nada más, porque me llamaba la atención el cambio en la cartera de Economía, ¿no? El señor Arista. El día de hoy nada más la presidenta hablaba y celebraba los logros económicos que ha tenido su gobierno. Pero es importante recordar que hace 2 semanas más o menos, gobernadores regionales le exigían a la presidenta el cambio del señor Arista. Ya veremos si eso tiene algo que ver, pero es importante recordar los hechos y ver la cronología, porque nada en política es casualidad. Se va el señor Arista, se va entonces Teresa Hernández y se va Julio de Martini. El señor Adriancén, el jefe de gabinete, que ahí lo veíamos posando en la fotografía oficial al lado de los nuevos ministros que van a integrar su gabinete, decía esta mañana: no va a haber ningún cambio. Todos tienen la confianza de la presidenta, no se va nadie. Escúchalo. Todos los integrantes del gabinete y el que habla gozan de la confianza de la señora presidenta, pero al mismo tiempo tengo que informar que la presidenta también tiene permanentemente nuestros cargos a su disposición. En el momento que ella decida hacer una renovación del gabinete, por supuesto todos estaremos acatando la disposición presidencial. De momento no tengo que anunciar cambios ministeriales, pero esto, repito, depende de la señora presidenta. Bueno, envejeció muy rápido esa frase, ¿no? Porque en horas de la noche nada más se anunciaba este cambio de gabinete. Quien se queda es el señor Santibáñez, ¿no? El ministro de la cartera del Interior. Y a propósito también se lo voy a consultar al comandante general de la policía. Seguimos en esta conversación. General Sanabria, ¿le parece bien que se quede el ministro Santibáñez? Sí, porque uno de los grandes problemas que tiene el sector interior es la alta rotación de los ministros. Y esto genera problemas de carácter político, problemas de gestión, sobre todo en el aspecto logístico y administrativo, que es una de las grandes brechas que tiene la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y las otras instituciones que dependen del Ministerio. Esperemos que la continuidad asegure los logros que estamos desarrollando, tanto en el aspecto legislativo con las propuestas que ha hecho el Ministerio del Interior, como el proyecto de adquisiciones de las motobombas, los equipos multiuso, el armamento, chalecos y otros que estén en pleno desarrollo. De eso vamos a hablar también, porque es importante darle equipamiento, dotarle equipamiento a la policía. La continuidad es relevante, sin duda. El Ministerio del Interior es la cartera que más rota.
pero es importante también tener un profesional que sea el idóneo, ¿no? Que pueda coordinar y articular acciones, sobre todo en ese momento en el que nos encontramos, donde hay una ola criminal nunca antes vista, según ha dicho el señor Santibáñez. ¿Le parece que es la persona adecuada con la que usted puede coordinar, con la que usted tiene ese acercamiento del lado político para ejecutar lo que el país hoy necesita? Mire, el peso político del señor ministro creo que está comprobado. Lo que nosotros tenemos es un desconocimiento de repente mezquino de todo el trabajo que se está llevando en el sector interior y también en la policía, ¿no? El año pasado hemos llegado a casi 350.000 detenidos, de los cuales 70.000 son requisitoriados y cerca de 280.000 detenidos en flagrancia. Es un trabajo muy sostenido que dentro de las operaciones que hacemos del control territorial y los propios operativos que el ministro ha participado, Amanecer Seguro, Retorno Seguro y todo. Entonces, que también han sido muy criticadas, es que ahí se tienen que poner los esfuerzos, el dinero y todo, porque además al inicio desplegaba a todos los ministros, ¿no? En diferentes regiones, lo cual no parecía muy consecuente, pero 350.000 detenidos, me dice, el año pasado. ¿Y dónde están? ¿En las cárceles? Ahí está el pequeño gran problema. Menos del 3% de estos intervenidos llegan al sistema penitenciario. Y no solamente porque el sistema no funcione, sino porque nuestros penales están sobrepoblados. Ya, pero esa no es responsabilidad, digamos, de un juez para el momento de juzgar. No va a decir, mejor lo delibero porque ya no hay espacio en la cárcel. Si lo tiene que sentenciar, lo sentencia. Por eso es que tenemos este nivel de hacinamiento en las cárceles y hay todo un proceso en el cual ya el Ejecutivo está asignando un dinero de emergencia para ampliar cárceles como Chayapalca y el penal El Milagro de Trujillo y otros penales más. Pero ahí el gobierno no ha hecho mucho esfuerzo, porque los vecinos dijeron, los vecinos de Chayapalca, ¿no? De la zona, dijeron, no queremos que se amplíe, y el gobierno dijo, bueno, ya está, no hacemos nada, no lo ampliamos. Eso es justamente otro factor, ¿no? Nosotros queremos que haya penales, pero nadie quiere que el penal esté en su región. Entonces, ¿dónde ponemos los penales? Ya, pero ese es un trabajo del gobierno en socializar pues con la población y hacerle entender la importancia de tener un penal en ese lugar. Por eso es la importancia de que en el sector interior haya un político que entre en gestiones con los gobiernos regionales y promueva estas acciones, así como los penales, también el apoyo de los gobiernos regionales y gobiernos locales para la implementación, por ejemplo, de las centrales de emergencia. De acuerdo, pero el político tiró la toalla rápido. Y cómo se está haciendo, ¿no? Estamos en plena ejecución de varios programas que se han inaugurado, por ejemplo, en Cajamarca, la central de emergencias, el central de monitoreo que se va a implementar en Trujillo, así como las oficinas de criminalística para atender la brecha de... Y eso está muy bien, pero a ver, coincido, no hay cárceles suficientes, no hay a dónde mandarlos. Y el gobierno no hace mucho, además, por impulsar la ampliación del penal de Chayapalca. Dice, no quieren, bueno, ahí lo dejamos. Y además ahora, a muchos reos que se los encuentran, no sé, vinculados a delitos, ya en la cárcel se los traslada a Chayapalca. Chayapalca en un ratito va a terminar de colapsar también. Entonces, teniendo en cuenta además que el sistema penitenciario está hoy en emergencia, ¿no le parece que hay esfuerzos insuficientes? Por eso el último Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la señora presidenta, si no me equivoco, 3.000 millones para la implementación de las cárceles, y esto se está haciendo a través del Ministerio de Justicia, y también hay una propuesta para que las cárceles se hagan por obra por impuestos, a ver que se hagan mucho más rápido, porque el sistema de contrataciones estatales es bien engorroso, muy engorroso. 350.000 detenidos más o menos el año pasado, menos del 3% que están en los penales. Me imagino que, al igual que la presidenta, comparte la crítica de que el binomio Ministerio Público y Poder Judicial son los que liberan a la gente que ustedes están deteniendo. O sea, los esfuerzos que ustedes hacen se van al agua. No es que se vayan al agua, el sistema funciona, nosotros ponemos a disposición de los operadores de justicia, pero también es evidente las grandes discusiones que hay de la titularidad de la investigación, de la carga de la prueba, de las diligencias criminalísticas que hagamos. Y ahí coincido con lo que dijo usted también al inicio. Si todos no empujamos el coche en la misma dirección, tenemos estas situaciones de puertas que se abren lateralmente y no conseguimos sentencias firmes a delincuentes violentos, como un ejemplo, ¿no? Extorsionadores o personas que se le encuentran con arma de fuego, se le da una detención de 36 meses, en 3 años no lo podemos sentenciar, entonces nuestro sistema está fallando, no son 3 años. Tiene sus propios problemas, eso es muy cierto. La gran crítica que existe a la policía, porque aquí el tema de seguridad lo abordamos mucho, ya lo que escucho bastante
es, la policía hoy no tiene un plan para ejecutar, la policía no tiene una estrategia para enfrentarse a esta criminalidad. ¿Tienen un plan? Mire, lo que más tiene la policía son planes. Planes tenemos Ya, pero cuando hay increíbles. muchos... Lo que tenemos es desconocimiento de los comentaristas de lo que tenemos. Por Cuéntenos, ejemplo, general. hay dos políticas multisectoriales nacionales, la de crimen organizado y la de seguridad ciudadana. La de seguridad ciudadana promueve los valores para la prevención, que casi nadie cumple, y la de crimen organizado, que establece inclusive la protección de los que denuncien actos criminales. Pero, sin embargo, los que tienen a cargo, que está todo el aparato estatal y también la comunidad en sí, no cumplimos. El otro día hemos asistido a un evento de seguridad ciudadana en que todos reclaman, pero nadie sabe lo que le corresponde hacer. O sea, dicen, no tenemos planes, no tenemos inteligencia. Es lo más fácil de comentar. Ya. Entonces, ¿cómo hemos detenido a los que han perpetrado el atentado en Trujillo si no tenemos inteligencia? ¿Cómo hoy día hemos desarticulado Ya, pero 8 eso bandas se hizo criminales después con del más de atentado. 14 armas solamente acá en Lima si no tenemos inteligencia? Entonces, el comentario de quienes dicen, sí, pues falta esto, falta el otro, no viven la realidad que estamos teniendo nosotros. Pues. Nosotros tenemos balaceras 3 veces a la semana. ¿Lo vemos? Policías heridos que están. Dicen, el año pasado había más muertos. Sí, pues, pero 23 muertos policías que no hubieron en el 2023. En el 2024 hay 23 policías muertos en balaceras. Sí. Entonces, si no evaluamos al escudo que nos está protegiendo de la delincuencia para decirle, oye, con todas tus deficiencias sigamos avanzando, y le criticamos y todos los días le decimos, estás mal, no haces nada. ¿Y dónde está nuestra producción entonces? El año pasado más de 100 toneladas de droga, Ya. 350.000 Ahí le voy a detenidos. tener que parar un instante, general, porque hay varias cosas que quiero comentar de lo que usted ha dicho, pero no quiero cortarlo. Le voy a pedir que me espere unos minutos. Quiero hacer una pausa y vamos a regresar también para seguir hablando sobre este plan, desde cuándo se está ejecutando, qué es lo que se está haciendo, si hay algunas dificultades. Coincido, también hay policías que pierden la vida, pero son muchos chicos jóvenes que se los manda sin nada, solos y sin experiencia. De eso también vamos a hablar al regresar, conversando aquí en 2025 con el comandante general de la policía, el general Víctor Sanabria. Y nos estaba diciendo entonces, en la policía existen múltiples planes, porque claro, hay distintas divisiones y especialistas, pero para este tema en concreto, la ola de criminalidad sin precedentes de la que habla y la que vivimos día a día, ¿existe un plan? Digamos, se han sentado las cabezas de la policía y han dicho, caramba, ¿para esto qué vamos a hacer? Tenemos un estado de emergencia, ¿no? Varios distritos en emergencia. ¿Cómo vamos a atacar este problema? ¿Eso existe? Sí, está el plan Perú Seguro, que se ha estructurado el 2023, en el que se establecen los lineamientos de acción para poder controlar la actividad criminal, y empieza desde la coordinación internacional. Nosotros nos hemos reunido los jefes de policía a nivel continental, tanto en Ecuador como en Chile y después aquí en el Perú, y se han establecido los lazos inmediatos de comunicación, porque como ya tiene conocimiento, hay criminales peruanos que realizan actividades violentas en nuestro país, pero radican en un país vecino, y al revés. Hay criminales de los países vecinos que tienen toda una actividad delictiva en su país y están acá. Entonces se ha ido cortando eso. Estamos en el control territorial, la sede de la DIRINC y la Avenida España, ya por el desarrollo de la ciudad, está generando 3 sedes más, una que estamos poniendo en Comas gracias al alcalde que nos da un local, y la otra va a ser en Villa María, que en el mes de marzo la estamos implementando. ¿Por qué? La estrategia es poner lo más cerca al ciudadano los servicios de atención en denuncias, porque el gran problema de la extorsión es de que hay muy poca denuncia. Por eso que nosotros, desde el año 2023, hemos hecho una campaña de sensibilización en los mercados, en todos los negocios, para que denuncien el gota a gota, para que denuncien la extorsión, Bueno, hay y poder desconfianza tener en esa la denuncia policía, ¿no? y poder detener a las bandas y organizaciones criminales. Hay desconfianza en la institución policial, lo que se lo han ganado también a pulso, pero como siempre digo, al final son ustedes los encargados de sacarnos de ese problema. ¿Existe entonces un plan para combatir la criminalidad? ¿Plan que se está ejecutando a cabalidad o han encontrado algunas dificultades de pronto que no les permite lograr los objetivos? Una de las grandes dificultades que tenemos es la brecha logística, ¿no? Ya. Y usted lo mencionó hace un momento con los 23 muertos que tenemos. Nosotros estamos utilizando todavía revólveres del año 60, revólveres de 6 tiros, ¿no? Lo que vemos en los westerns del oeste. Y cuando vemos que los extranjeros tienen una gran afición por la pistola Glock, que le encuentran caserinas de 35 tiros o las tubulares de 50. Entonces hay una desventaja en el enfrentamiento que tenemos. Y el otro es la limitación de chalecos. Por eso el señor ministro ha conseguido ya en emergencia que nos den el presupuesto para adquirir inmediatamente 40.000 pistolas, 7.000 fusiles y 40.000 chalecos. ¿Qué es inmediatamente?
Porque si entramos al proceso de... No, o sea, digo que es, ¿en cuánto tiempo los van a poder tener? calculamos que en 2 meses debemos ya tener el equipamiento, ¿no? Por una cuestión de emergencia. Exacto. Porque si vamos a entrar al proceso, le aseguro que pasamos 2 años más o 10 años más y no vamos a poder comprar armamento. Y necesitamos armamento. Nosotros tenemos menos de 70.000 pistolas, armas de puño, entre pistolas y revólver, para 140.000 efectivos. Estamos hablando que hay un arma por cada 2 policías. Entonces, cuando estamos en estado de emergencia y todos tienen que salir, uno sale a mirarlo al otro con el arma. Ya, Entonces, y si es una salen, realidad, además, pues, no tienen la incontrastable. capacitación, porque tampoco pueden realizar suficientes prácticas de tiro, ¿no? Tampoco hay armas. No hay balas. Las armas tampoco. sí, pero la práctica de tiro, desde el anteaño pasado hemos ido comprando munición para que hagan prácticas. Este año hemos comprado 20 millones de cartuchos para que el personal por lo menos cada 2 meses haga una práctica de tiro, porque es una realidad el nivel de violencia que enfrentamos y lo que le estoy comentando, que tenemos 3 balaceras a la semana. O sea, 3 días de los 7, policías se están agarrando a balazos. Y están en desventaja, ¿no? Sí. Los delincuentes, todos salen con arma, todos tienen explosivos, granadas, armamento de guerra de largo alcance. Entonces, evidentemente, si uno va con un arma que dice usted solo tiene para 6 balas, está en una absoluta desventaja. Eso sumado a que la gran mayoría de los chicos que salen a la calle son suboficiales, muy jóvenes, con poca experiencia. ¿No se los está exponiendo? A ver, yo le voy a contar una historia de un alférez que a los 19 años egresó de la escuela, un jovencito. Su mamá jamás pensó que le iban a mandar a la zona de emergencia, al igual que los otros muchachos que nos hemos encontrado ahí. Todos hemos egresado de una escuela de esa edad. Seguro, y hemos sobrevivido seguro. los 80 y los 90. El general Arriola, el que habla, todos hemos sido Pero alfereces. coincidirá conmigo que la formación de hace años era mejor que la que tenemos ahora, que ha caído 3 la calidad. años de formación tuvimos porque iba acelerada por el problema de terrorismo. Ajá. Hoy los oficiales tienen 5 años. No todos, porque los ha habido aceleración suboficiales- también Los de suboficiales de las salidas. antiguas instituciones tenían 6 meses de formación. Ahora 3 años, que son semestres académicos y que presencialmente lo hacen en 18 meses. Entonces ha cambiado, pero también nuestra cultura ha cambiado. Nuestras buenas costumbres han cambiado. Y esto ha generado una cuestión de riesgo por irresponsabilidades, por malos tratos, por diferentes situaciones que han generado un problema de salud mental que yo ya le he informado a la sociedad. Sí. ¿Y cómo se expresa? Un alto nivel de violencia familiar en la policía, un alto nivel de agresividad por los hechos que se han publicitado y también el elevado número de suicidios. El año pasado hemos tenido 19 suicidios en la policía. Entonces eso es una situación problemática, que también estamos iniciando la campaña de salud mental desde el año pasado con un tratamiento especializado de psicólogos, pero entender de tratar a 140.000 es muy complicado. Entonces acuerdo. se está avanzando de manera paralela. Pero es importante, sí, coincido que la salud mental también de los policías, por ser un oficio en riesgo, es fundamental. El ministro está proponiendo, ante el déficit de policías que tenemos en el país, que haya un egreso acelerado, ¿no? Que salgan 1.500 efectivos de la policía a las calles. El único requisito es que hayan hecho servicio militar y luego van a recibir una capacitación en logística, derechos humanos aplicado a la policía, inteligencia también me parece, pero en un mes es esa capacitación. ¿En un mes puede salir a la calle un buen policía? Este proceso no es novedoso. Eso se llama asimilación de suboficiales de servicios choferes. ¿Ya? La mayoría de gobiernos regionales está comprando camionetas, o también, como ha hecho la municipalidad, motocicleta. Necesitamos una gran cantidad de conductores. Entonces, hoy ya no puede salir 2 policías en el patrullero. Tienen que salir por lo menos 3. Entonces, estos 1.500 licenciados del ejército, ya con licencia de conducir, pueden acceder a conducir al patrullero y llevar un arma porque ya tienen la experiencia. Pero van en apoyo a los 2 intervinientes. Estos suboficiales de servicios que tienen una línea roja en la capona, es una situación que siempre hemos tenido, pero que desde hace años se fue dejando, ¿no? No hemos ido captando personal. Entonces Hoy su se rol hace es requisito conducir indispensable. vehículos. Sí, conducir vehículos. Pero también van armados Van y armados. son de apoyo. De apoyo al personal policial. Ellos no pueden hacer las intervenciones. Solamente el personal de armas es el que tiene la función policial y el ejercicio del uso de la fuerza para poder hacer los arrestos y detenciones. De acuerdo, no van a salir entonces a enfrentarse. No a los salen de todas delincuentes. maneras en los vehículos, ¿no? Porque el hecho de que usted esté uniformado en la calle ya está en riesgo de poder estar en cualquier intervención. Pero ellos, su finalidad principal es la conducción de los vehículos para poder tener más personal disponible y de manera inmediata. Ya. Que si tuvieron que hacer un proceso, tendría que ser 18 meses más. De acuerdo, pero
¿Cuáles van a ser los filtros? Porque coincidirá conmigo que organizaciones criminales infiltran a los suyos en la institución policial y con este proceso más rápido se les abre también una puerta, ¿no? El proceso de capacitación es el inmediato, pero el proceso de selección conlleva el trabajo de contrainteligencia para ver antecedentes, acciones familiares, y también recuerda que todos van a proceder las Fuerzas Armadas, que también cuando han sido seleccionados han sido filtrados. ¿Confía en esos filtros, entonces? Esos filtros no son al 100% efectivos, pero disminuyen el problema de infiltración de organizaciones delictivas o criminales. Bien, general, espérenme unos minutos nada más, tengo que hacer una nueva pausa, pero quiero que me cuente qué piensa de esto que ha dicho el ministro Santibáñez, que hace unos días le contó públicamente a todo el país que la policía conoce la ubicación de alias El Monstruo, alias Timothy, y que están yendo tras sus pasos. Decisión que ha sido bastante criticada porque dicen, caramba, así no se maneja la inteligencia, ya nos echó a perder todo. Espérenme solo unos minutos, regresamos con la respuesta del general Sanabria y otros temas vinculados al tema de inseguridad aquí en 2025. Estamos de regreso conversando con el general Víctor Sanabria. General, había quedado pendiente su respuesta sobre este anuncio que hizo públicamente el ministro Santibáñez, que dijo la policía conoce la ubicación de dos cabecillas de organizaciones vinculadas a la extorsión, alias El Monstruo, alias Timothy. Y ha habido varias críticas, sobre todo una que viene del coronel Harvey Colchado, que dice, el ministro no puede revelar esa información porque lo que hace es alertar a esta gente que la policía los está buscando, que además están coordinando con policías de otros países para capturarlos. Así no se maneja la inteligencia. ¿Se echó a perder el plan? Esos son criterios, porque si yo pongo en alerta a alguien que lo quiero poner nervioso para que comience a comunicarse y otro, tengo que hacerle ver que lo estoy persiguiendo, para que él cometa errores y podamos identificarlo vía personal, vía seguimiento de geolocalización. Recordemos que en el caso de Pablo Escobar, el error al momento que lo fueron acosando los llamados Pepes, ¿no?, los perseguidos por Pablo Escobar, fue que él llama 2 veces a su hijo del mismo teléfono. Y gracias a eso es que lo geolocalizan y se le puede, bueno, se le intentó capturar y fallece en la intervención. Entonces, veamos que a veces la forma subjetiva de manejar las estrategias sin conocer el fondo de las mismas va a generar críticas negativas. ¿No le parece un error del ministro? No es un error porque no ha dicho dónde está tampoco, ni lo que estamos haciendo. Bueno, ha dicho los países, ¿no? Pero obviamente no la pero ubicación también exacta. la información casi es abierta por las actividades delictivas que se han informado de estas 2 personas y que los ubican en la frontera boliviana, brasileña. Porque yo lo que por las pensaba acciones era, criminales. a ver, si el ministro dice eso, yo tenía 2 hipótesis. Una es que el ministro tiene absoluta ignorancia en el tema de inteligencia, no tiene por qué saberlo, eso es tema de la policía. O por otro lado, que había ansias de demostrarle a la gente que la policía sí está haciendo, sí está trabajando. ¿Usted coincide con alguna de estas o tiene la suya propia? Yo creo que la intención ha sido evidenciar que el manejo de la inteligencia que tenemos y la forma de identificación a los cabecillas criminales está en pleno movimiento. Y estas 2 personas creo que son las más mediáticas, ¿no? Pero tenemos otras actividades. ¿Y por qué? Nosotros en el diseño que hemos hecho de la segunda fase del Plan Perú Seguro, que es la lucha contra la criminalidad, establece blancos objetivos, es decir, que vamos a poner otro lugar, ¿no? Tacna tiene un problema con trata de personas y tráfico hacia el lado de Chile. ¿Qué organización criminal en el lugar está manejando? Entonces se identifica cuál es la cúpula y quién es el líder. Y un equipo de inteligencia establece todas las vinculaciones a la actividad criminal, opera con una dirección especializada para levantar los elementos de convicción, coordina con la Fiscalía y los detiene. Entonces, esa es la forma como estamos operando. Por eso que hemos desarticulado en lo que va del año ya 7 organizaciones criminales, que son distintas las bandas. De acuerdo. Es que lo que parece es que sí hay un ánimo del Ejecutivo y también de la institución policial por demostrar si estamos haciendo, lo cual está bien, pero eso los ha llevado también a caer en algunos errores y hasta delitos. Por ejemplo, cuando el ministro sale y anuncia al segundo de Sendero Luminoso, que no fue así, o de pronto este operativo del Escuadrón Verde, que se cuestiona la forma en cómo se ha ejecutado y hay aparentemente inocentes que han sido detenidos. Y recientemente la lista que se publica con los rostros detrás de la extorsión y que ya han salido 2 personas, un empresario y un sereno de la Municipalidad de Lima, a decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto, nuestras caras no deberían estar ahí. Se están apresurando, están cometiendo un error. Por lo menos, solo para precisar, el coronel Moreno Panta, jefe de la DIRINCRI, ha reconocido con el empresario sí hubo un error material. No se Así es, un error material por una homonimia, pero
toda la información que manejan las direcciones especializadas se sustenta en referencias que dan testigos, en denuncias de víctimas de hechos criminales y cómo la inteligencia articula la ubicación e identificación de quienes participan en estas actividades criminales. Ahora, estas organizaciones no necesariamente son personas con prontuarios delictivos, justamente las imágenes para poder manejar dinero, llamadas, compra de chip y otros, buscan ciudadanos que no tengan ningún tipo de antecedentes. Entonces son personas las que han salido a decir: no tenemos nada que ver con organizaciones criminales. Ellos están haciendo las acciones legales respectivas, que es su derecho, y también la dirección especializada informará en la reserva que se tiene sobre por qué se han puesto sus nombres en estos informes. Porque la policía lo que ha dicho es: denuncien, ¿no? Ahí están sus caras, denuncien como para ir aparentemente recabar más pruebas. Así es. Recuerde que el gran problema que le he reiterado esta noche es la poca denuncia en la extorsión, que nosotros sentimos alarmados que hay 600 denuncias, pero los hechos son mucho más. Son mercados, son transportistas, son mototaxistas, son otras economías que están en pleno desarrollo y que son amenazadas, intimidadas y extorsionadas. General, ¿usted coincide con el ministro en esta propuesta para sancionar a menores de 16 y 17 años penalmente si es que cometen el delito de extorsión? Mire, no solamente en el delito de extorsión, aquí hay un severo problema por el uso, por darle una denominación a estos jóvenes. Le voy a poner el caso de Trujillo, ¿no? Un extorsionador se va a una cancha de fulbito donde juegan adolescentes, capta a los que son más intrépidos, más rudos para jugar pelota, le dice: te ofrezco 1000 soles, déjame esta vela, que es un cartucho de dinamita, en tal casa. Ya le deja 2 o 3 veces, Sí. lo prueba que es fuerte, le dice: te regalo esta moto, toma esta pistola y mátalo a él. O sea, una persona de 16 años, un joven, en menos de 2 meses lo convierte en un sicario. Esta semana lo vimos, ¿no? En la Entonces, historia. y así es, y hemos, creo que su canal también hizo un reportaje sobre cómo captan a los sicarios adolescentes. De acuerdo, las escuelas Entonces, del crimen. Y Gringallo, que todos nos acordamos, es la mejor evidencia que siendo adolescente y matando, en esa impunidad del joven, siguió matando hasta que adquirió la mayoría de edad y pudo ser detenido ya en una cárcel, ¿no? Tengo que ir finalizando, General Sanabria. ¿Cree que no se reconoce la labor de la policía? Mire, no lo hago por mí, lo hago por los 140.000 efectivos que salen a las calles, que diariamente tienen que enfrentar estas situaciones de violencia. Hace unos días condecoraron a los policías como defensores de la democracia por los años 80, 90, ¿no? Y vi 2 compañeros, que le mando mis saludos a Lito y Blue, 2 héroes que están ignorados. Lito voló en el Comancar siendo desarmado casi todo su cuerpo y así sobrevivió. Llegó a ser superior y hoy es una persona de bien, jamás resentida del instituto y jamás reconocido. Y hoy hay cientos de policías que se enfrentan diariamente a la delincuencia y a la ignominia social, porque ahora usted agarra un arrebatador de celular y el mercado sale en contra de decir: pobrecito, déjelo trabajar. ¿Qué valores sociales tenemos para enfrentar? Entonces, si no nos ponemos, como reitero, todos un objetivo de quebrar la delincuencia y estamos poniéndole trabas a la acción penal, no vamos a cambiar. Pero la moral sigue en alto. La moral siempre va a estar en alto. Nunca nosotros, como siempre hemos dicho ahora en el aniversario de la UCE de las Águilas, es la única fuerza que está en todo el Perú y jamás ha sido vencida. Nosotros hemos vencido el terrorismo y venceremos esta acción criminal con sudor, lágrimas y sangre, pero siempre con orgullo de ser policía. Gracias, General Sanabria, por habernos acompañado esta noche. Muy Muy amable. gentil por haber estado aquí hablando sobre la inseguridad, que es el tema que más nos preocupa a los peruanos. Hacemos una